Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle vamos a debatir sobre el papel que juega el mérito en la educación de un país. Después, con Héctor de Mauleón, voy a examinar la inseguridad en México, en particular lo que está ocurriendo en Zacatecas. Y para finalizar, voy a platicar con Valeria González sobre la discriminación laboral por embarazo en México. Así que quédese aquí, en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Bueno, antes de comenzar el programa, déjenme decirle que a partir de la semana que entra, del lunes, la hora de opinar va a comenzar a las 10:30 de la noche. En lugar de las 10, nos pasamos al horario de 10:30 de la noche. Lo esperamos, como siempre, con las mejores opiniones de nuestro país en este nuevo horario de 10:30 de la noche. Recuerde, la hora de opinar, ahora a las 10:30 de la noche, a partir de la semana que entra. Pero ahorita vamos a continuar analizando los temas educativos en México. Hace un par de semanas, en un jueves, salió un tema que sacó mucha chispa de qué tanto pesa el mérito en la educación de un país. Y bueno, hoy vamos a retomar este tema con precisamente los integrantes de la mesa de los jueves. Blanca Heredia, ¿cómo estás, Blanca? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, Sabino, Luis. Sabino Bastidas, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Blanca, Luis. Y Luis de la Calle, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Blanca, Sabino, buenas noches a todos. Bueno, yo sí soy de los que creo que el mérito es una condición necesaria, quizá no suficiente, pero necesaria. Se necesitan muchas cosas, porque ya sé que me van a decir, es que sí, el mérito es importante, pero también esto otro. No. Vamos primero al mérito. ¿El mérito es una condición necesaria o no para una buena educación en un país? Por cierto, ya me mandaron como 500 libros todos ustedes y papers y todo. O sea, me llenaron, me arrasaron, me pusieron como, me echaron los leones como si estuviéramos en el Coliseo Romano. Luis. Bueno, no fui yo. No. No, el mérito es muy importante, obviamente, ¿no? O sea, es una condición necesaria, sin duda, para tener un sistema educativo que sea eficaz, que sea promotor de la movilidad, que sea promotor de la mejora y que sea promotor del desarrollo de un país. O sea, si no tienes mérito, si no premias tú el buen comportamiento, el éxito, pues difícilmente vas a crear las condiciones para que puedan subir las aspiraciones de los propios alumnos y los maestros. O sea, no aspirar solamente a la mediocridad, a la medianía, es, desde mi punto de vista, un error, porque la gente tiene potencial y la gente quiere mejorar y hay un deseo humano, un anhelo de hacer las cosas mejores y por lo tanto el premio a través del mérito es un aspecto fundamental. Y no es tanto para castigar a los que se rezagan, sino para premiar a los que pueden adelantarse y que ese sistema de premiación a los que pueden adelantarse permite elevar el nivel de todos. Ahora, el mérito, digamos, llevado al extremo y hacer del mérito el único criterio para normar una educación o un proyecto nacional, eso también sería, por supuesto, erróneo. ¿Qué es llevar el mérito a un extremo? ¿En qué estás pensando? El mérito puede convertirse... el mérito que vale la pena tener es un mérito que premia la excelencia, premia el esfuerzo, premia la creatividad, pero lo hace de una manera abierta, es decir, donde no hay barreras de entrada. Si tú haces del mérito un sistema donde cerrado, donde no se puede entrar, donde no reconoces, por ejemplo, que hay alumnos, particularmente jóvenes y niños, que les toma un tiempo más largo madurar o aprender, pero que tienen a lo mejor capacidades muy importantes para participar profesionalmente en alguna actividad, pero requieren una atención distinta, requieren más tiempo, etcétera. Si tú haces todo solamente basado en el mérito y a los 15 años le dices, tú no eres bueno para las matemáticas,
matemáticas y por lo tanto no puedes estudiar ingeniería, le cierras la puerta a muchos jóvenes que eventualmente podrían tener éxito al final, porque requieren un proceso de maduración un poco distinto. No todo el mundo tiene que correr a la misma velocidad y no todo el mundo tiene que tener excelencia en todo, porque yo, bueno, soy un economista especializado en comercio exterior. El éxito del comercio exterior no está en que tú descubras como país o como empresa o como persona en qué fallas y lo corrijas, sino sobre todo en qué puedes tener excelencia, pero cada quien puede tener, con respecto a sus talentos, excelencias distintas. Entonces necesitas un sistema meritocrático que no se convierta, por ejemplo, el ejemplo más claro son los notarios. Los notarios dicen que su sistema es meritocrático, pero es un sistema meritocrático cerrado, donde hay un número limitado de notarios. O sea, lo que necesitamos es un sistema abierto, donde la gente puede entrar, pueda aspirar, se puedan eliminar las barreras de entrada y que esas barreras no existan en estamentos que, de hecho, sean contrarios a la meritocracia. Bueno, yo quiero escuchar ahora a Blanca Heredia, que estudió en una escuela donde era muy importante sacar 10, y eso se le quedó a Blanca Heredia durante toda su vida y siempre ha querido sacar 10, y por eso me ha parecido que es una de las mujeres más brillantes de México, porque entendió el mensaje de la meritocracia, querida Blanca, ¿o no? A ver, Leo, decir que si el mérito importa para la educación o para cualquier otra cosa, desde luego que importa. Claro. Pero no es demasiado, me parece interesante decir eso. Me parece que lo interesante es por qué el mérito, y más concretamente la meritocracia, se ha convertido en la ideología dominante, en el discurso dominante. En cualquier sociedad hay sistemas para distribuir los lugares de hasta arriba, de hecho para distribuir todos los lugares en una sociedad y para justificar por qué unos tienen y mandan más que los demás. Durante siglos fue el derecho divino, Dios así lo quiso, sí. O la sangre, ser hijo o hija de un noble, por ejemplo, o de un guerrero, eso ya te hacía parte de la aristocracia. De unas décadas para acá, el sistema para distribuir los mejores lugares en la sociedad, y reitero, para justificar esa distribución, es la idea del mérito, de la meritocracia. Palabra curiosa, es un neologismo que inventó, de hecho, un sociólogo británico que escribió un libro que se publicó en 1958, que era una sátira a la meritocracia. Me lo mandaron. Me lo mandó Toño Lascano, por cierto, a quien saludamos a Toño, pero bueno. El sociólogo en cuestión se llama Michael Young, publicó un libro que se hizo famosísimo y que nadie leyó en realidad, porque lo citan como una fuente para justificar el discurso meritocrático, pero en realidad es una sátira de la meritocracia. Suena muy bien el que los lugares más altos de una sociedad, los lugares de mayor poder, los lugares de mayor riqueza, de mayor influencia, se distribuyan con base en el mérito individual. Y es también un discurso legitimatorio formidable. Entre las élites de muchos países ha calado hondo y amplio, en México muy particularmente. Tiene, sin embargo, esta idea de que lo que tú tienes y lo que puedes hacer y el nivel de reconocimiento social que tienes es producto de tu esfuerzo y tu talento individual, tiene dos problemas. Para el caso mexicano, sencillamente es falso. Los datos no lo avalan. 74% de las personas que nacen en pobreza en México nunca salen de ellas por más ganas que le echen. En cambio, si tú naces en la parte de hasta arriba de la pirámide social, es casi imposible que te caigas. El único chance, hay algún chance de que te caigas, hagas o no hagas te toque hacer o tengas la posibilidad de hacer, no importa si no vas a buenas escuelas, no importa si repruebas todas las materias, si eres rico en México vas a morir rico, si eres pobre en México vas a morir pobre. En segundo lugar, el segundo problema, este discurso meritocrático, tiene que ver con que en la medida que hace sentir a las élites merecedoras por su propio esfuerzo de lo que tienen, tiende a generarle a esas élites la creencia de que no le deben nada a nadie y que no tienen para con el resto de la sociedad obligación ninguna. Reitero y subrayo, obligación. Claro que las élites en México y en otros países les gusta lavarse su carita, les gusta hacer caridad, filantropía, pero como una cosa así de
motu propio, porque piensan que es una cosa bonita, no porque sientan ninguna obligación de retribuirle a la sociedad lo que esa sociedad les permitió lograr tener. La educación en el contexto del mérito, y ya me callo, es fundamental en el discurso meritocrático. Por según esto, Sí. la educación es la puerta de entrada que va a permitir que los más talentosos y los más esforzados lleguemos hasta arriba. Sí. Esa es parte central de la ideología meritocrática que, insisto, es falsa para el caso mexicano. Los datos no lo avalan. No es cierto que nada más con echarle ganas tú logres llegar hasta donde quieras. Sí, siempre encontrarás un caso del cual ya nos colgamos todos, pero en realidad estadísticamente es muy difícil que si naces pobre en México, por más que vayas a la escuela, puedas lograr ascender socialmente. Totalmente. Bueno, sí, ocupacionalmente. pero a ver, tú y yo que trabajamos en el CIDE, el modelo del CIDE era encontrar a esos muchachos, muchachas que se merecían tener una educación de élite, una educación de primera, aunque vinieran de familias que sin recursos económicos tenían el mérito. Tenían el mérito sí y les cambió la vida, a muchos les cambió la vida el CIDE. Sin duda, sin duda. Cambiamos la vida de esos chicos. No cambiamos el sistema, pero sí cambiamos la vida de esos chicos y de esas chicas. Y eso tiene un valor, eso tiene un valor. Pero decir, ¿sí?, que el mérito es la condición sine qua non, o la única que nos explica el éxito de los que tienen ahora éxito en México o en cualquier parte del mundo, pues sencillamente no solamente es falso, sino que además es pernicioso. Insisto, porque generas con esta idea unas élites que se sienten merecedoras a todo y que no le deben nada a nadie. Por eso yo decía, eso condición necesaria, más no suficiente. Sabino. Mira, en primer lugar hay que poner que la eficacia económica debe estar condicionada por la justicia social. Que esta es la frase, la piedra de toque que te lleva a una palabra mágica que se llama justicia. Tú no puedes plantearte una sociedad en la cual establezcas una carrera como si estuviéramos jugando carreritas o estuviéramos jugando ajedrez, cuando la mitad de los jugadores no tienen las piezas, no están posicionados, no saben jugar ajedrez o no están en condiciones de emprender una carrera legítima de mérito. O sea, lo que hay que decir es, efectivamente, suena muy bien el mérito para encontrar la excelencia. Y eso se ha entronizado como eje central del capitalismo y del liberalismo por mucho tiempo. Pero ya avanzamos de ese pensamiento hace muchos siglos. ¿A qué me refiero? Regresemos al triunfo que tuvo el Homo sapiens frente al Neandertal. ¿Por qué le ganó el sapiens al Neandertal? ¿Le ganó por la competencia o por la colaboración? Todo parece indicar que la capacidad que nos hizo seres humanos prevalecientes, que fuimos la especie que prevaleció, fue por la cooperación y la colaboración. Y esa colaboración sigue existiendo hasta este momento porque la gran riqueza se genera con la colaboración de cientos de trabajadores, de cientos de campesinos, del trabajo de mucha gente, más el talento de muchas personas que colaboran para que haya mayor riqueza, y en eso estamos todos de acuerdo. Pero tú no puedes poner a competir en igualdad de condiciones a las personas que no tengan el mínimo de oportunidades. Pero no es un mínimo formal de oportunidades. De lo que estamos hablando es de qué tiene que hacer la civilización humana para construir una sociedad de justicia. Y de esto ya ha hablado hasta el cansancio John Rawls, cuando se planteaba el concepto de justicia y dice, si ese es el objetivo final, y te pongo a Rawls para que tengas enfrente una persona que tiene un alto concepto de la libertad. Vamos a construir una sociedad libre, pero en la que podamos tener no perdedores. Está muy bien encontrar a los ganadores, está muy bien que las personas que ganan, que tienen un talento, lo identifiquemos, pero no podemos tener una sociedad de ganadores y perdedores. ¿Qué pasa con los que no llegaron a ese 10, que no llegaron al CIDE, que no tuvieron esa posibilidad? Esas personas no se pueden quedar atrás. Y la inteligencia humana sí sirve como igualador social.
hemos demostrado tener sociedades en el mundo en donde, a través de la educación, con sistemas de alta eficacia desde el Estado, hemos logrado mayores niveles de justicia social y de igualdad. Eso es un invento, es inteligencia. Decía un amigo mío, y discutía yo con él hace muchos años, que decía, la vida no es pareja. A ver, la vida no es pareja, pero la inteligencia humana sí permite construir nuevos elementos para que nadie se rezague y nadie se quede atrás. Pero déjame preguntarte una cosa. Sí. Y yo, claro, desde luego he leído a John Rawls. Aquí la pregunta, Sabino, es, los llamados ganadores sí deben de ser por mérito, pero hay que hacer algo con los que, con lo demás de la sociedad. Pero el ganador, el que sí está por arriba de los otros, porque bueno, pues así es esta sociedad estratificada y sobre todo liberal, ¿debe de ser a partir del mérito o no? Depende de las reglas del juego. Si tienes, es un tema de escala de reglas. Y yo creo que hay fundamentos legítimos de la desigualdad que tenemos que entender los límites y aprenderlos a matizar. Sí, a ver, sí. nadie puede no estar de acuerdo con el valor del talento, del esfuerzo, del riesgo, claro, la responsabilidad, la capacidad, la innovación, el trabajo. Muy bien, todos estos son elementos que deben de prevalecer en una sociedad. La pregunta es, ¿cuáles son los límites y los alcances, las reglas que permiten con claridad estratificar a esa sociedad y que el pastel de la sociedad no se concentre en unos cuantos? Y Blanca tiene mucha razón en el argumento de nuestras reglas específicas, en donde la movilidad social es cero. Sí. O sea, debemos de tener claro que el mérito en abstracto suena bien, Leo, pero el mérito en concreto es fake news. Eso no existe en una sociedad. A ver, no existe. Tú eres un profesor que tienes que decidir si Sultanito o Perenganito entran a la universidad. Y tienen todas las condiciones iguales, pero uno tiene mejores calificaciones que el otro. ¿A quién escoges? ¿A quién escoges? Una sociedad tiene que darle lugar al que no vas a poder escoger. Una sociedad tiene que encontrar el lugar para el otro muchacho. Una sociedad tiene que construir un sistema para ese muchacho. Sí, para el que no se quedó. Pero tú escoges al muchacho con mejores calificaciones, Sabino. Lo que estás diciendo es lo que está funcionando en buena parte en un sistema capitalista en donde efectivamente unos entran y otros se quedan fuera. Y los que se quedan fuera pueden quedarse fuera para siempre. O sea, ubiquemos en la sociedad. Estoy completamente de acuerdo contigo, Sabino, estoy completamente de acuerdo contigo. El que se quedó fuera tiene que tener alternativas, opciones, pero el que entró fue por su mérito. Ese es mi punto. ¿O no? Pero nos creemos el discurso del mérito, pero Leo, hay otras circunstancias, Leo, porque no es la misma educación, no es la misma, los mismos idiomas, no tienen el mismo ingreso. 100% de acuerdo. Pero nosotros no podemos enquistar una sociedad con una determinada estratificación. O sea, ¿por qué va a seguir teniendo la misma oportunidad la persona que tiene ventajas frente a otra? No, completamente. Por eso dije ceteris paribus con la misma nivel socioeconómico. Perdón, pero ya, a ver, va el pobre Luis que ha estado esperando aquí tiempo y luego Blanca. Venga, Luis. O sea, yo creo un problema de diagnóstico en lo que dicen Blanca y Sabino. O sea, decir que la meritocracia no funciona porque en México tenemos una sociedad desigual. Sí. Implicaría que en México tenemos una sociedad meritocrática. Y la verdad, y en México no tenemos una sociedad meritocrática. Bravo. La razón por la que tenemos esas desigualdades es mucho en México porque no premiamos el mérito. Totalmente. Entonces, cuando dice Blanca, no, es que la gente de clase alta en México se queda de clase alta, bueno, precisamente porque tienen cerradas las puertas para que otros puedan acceder a base del mérito. Entonces, si fuéramos más meritocráticos, seríamos una sociedad más justa, mucho más justa. El problema es que no es suficiente a veces el mérito cuando el número de notarios es limitado.
¿no? O sea, cuando nada más hay 150 y se acabó, bueno, pues entonces eso no es una meritocracia, eso es un club de 150 personas. Entonces, muchos de los problemas que tenemos en México precisamente residen en que no se premia el mérito y no se premia la excelencia. Quisiéramos tener en México mucho más Donovans Castillo. Porque una cosa es hablar teóricamente si estoy a favor o en contra, pero hazte la pregunta a ti mismo. ¿Voy yo, como padre de familia, a transmitir a mis hijos la aspiración de mejora y la aspiración de excelencia y de meritocracia? Te aseguro que el 99% de los padres de familia van a decir exactamente eso, independientemente de roles y de otras cosas. Y hay una cosa súper importante que es el fondo del debate económico. El progreso económico no depende tanto de la colaboración o de la cooperación, como decía Sabino, o de la competencia, sino del intercambio. O sea, lo que permite que las sociedades crezcan y tengan éxito es la posibilidad de intercambiar bienes, servicios, ideas, todo tipo de cosas. Y entonces la pregunta es, ¿quién está en posición de beneficiarse de ese intercambio? Entonces, muchas veces la gente dice, no, es que no tienen posibilidades de competir y por lo tanto, si no tienen posibilidades de competir, no deben participar en el intercambio. A mí me tocó, tuve la fortuna de presenciar un debate entre el primer ministro de Malasia y el primer ministro de Singapur en 1998 en Kuala Lumpur, cuando acompañé al presidente Zedillo a una reunión. Y le decía el de Malasia, el de Singapur, no, nosotros somos chiquitos, medimos 1,60, imposible que compitamos en los 100 metros planos en los Juegos Olímpicos. Siempre perdemos. No tiene sentido la competencia es ruinosa para Malasia. Y le dice el primer ministro de Singapur, mire, nosotros también somos chaparros, pero por ningún motivo nos metemos a los 100 metros planos. Nosotros participamos en vela, y en vela tenemos las cartas de navegación, sabemos cómo soplan los vientos, y no solamente eso, nosotros nos dedicamos a diseñar los veleros. Y le dio una lección de lo que importa en economía y en el intercambio es la ventaja comparativa. Y la enorme beneficio que existe del intercambio es que todas las personas, todas las empresas, todos los países tienen ventajas comparativas y entonces el proceso de educación debe ser un proceso que les permita su descubrimiento para poder progresar eventualmente. Y efectivamente hay muchas injusticias sobre el acceso a las posibilidades, pero entonces la política pública debe ser cómo venzo yo esas barreras para que la gente tenga la posibilidad de tener aspiraciones de crecer. Por eso lo que necesitamos en México son aspiracionistas, gente que quiere progresar. Y el aspiracionismo está relacionado íntimamente con la premiación del mérito, y lo que tenemos que evitar es que el mérito se convierta en un pretexto para cerrarle la oportunidad a los otros a entrar al club del que yo quiero protegerme. Bueno, pues ahí está, Blanca. Venga, y luego Sabino. Yo ya no me voy a meter, porque estoy metiendo mucho ruido, pero venga, Blanca. Tiene toda la razón, Luis. Esta sociedad mexicana no es una sociedad meritocrática. O sea, aquí los mejores lugares y los peores no se distribuyen con base en el mérito. Hay poquísima movilidad social, sobre todo en los extremos, hasta arriba. Digamos, los más ricos y los más pobres prácticamente no se mueven. Estadísticamente, si naces pobre, mueres pobre, y si naces muy rico, lo mismo. Hay mayor movilidad en los estratos intermedios y ahí esa asociación que tenemos todos muy clara entre clase media y educación. Las clases medias suelen valorar mucho la educación por buenas razones, porque sí, en la parte en medio de la pirámide social hay más movilidad. Dicho lo anterior, eso tiene que ver, digamos, con lo que es. No tenemos una sociedad meritocrática. No la tenemos tanto como quisiéramos, y desde luego que estoy de acuerdo en que es mejor distribuir los mejores lugares con base en el mérito. Por ejemplo, si vas a estar en una orquesta, que sepas tocar bien el violín y no nada más que eres hija o prima del director de la orquesta. Claro. Es un mejor método para distribuir las cosas valiosas de una sociedad del mérito. Hay, sin embargo, que reparar en el hecho de que en el mérito hay elementos que sí corresponden al individuo y otros que no corresponden al individuo. Déjame darte un ejemplo. El caso del coeficiente intelectual, que es uno de los más entronizados, digamos, en el discurso meritocrático.
Y la gente piensa, pues yo soy listo, si además me esfuerzo, pues ya todo lo que yo tenga me lo merezco y no le debo nada a nadie y no tengo que retribuirle nada a nadie. Y déjenme citar aquí el caso del sistema de, digamos, de detección y crecimiento, desarrollo del talento más impresionante que me ha tocado ver. Me he dedicado muchos años a esos temas, y es el del Estado de Israel. En Israel tienen la idea, que comparto absolutamente, que el talento no es una propiedad privada del individuo que lo posee. Exacto. Y no lo es, primero que nada, por una razón genética. No se ponen de acuerdo los científicos porque además se volvió un tema muy complicado, casi un tema tabú, estudiar la inteligencia humana. Pero, digamos, lo que sabemos de la ciencia dura es que más o menos 50% de que alguien sea inteligente proviene de sus genes, y el otro 50% puede tener que ver con cosas que ya esa persona haga y que por lo tanto sean responsabilidad o mérito propio. Buena parte de los que estamos aquí sentados se lo debemos a nuestros papás, no es mérito nuestro. Hay una parte que sí, pero otra parte que no lo es. Además de eso, que ya genéticamente vienen, digamos, cargados los dados, si tú vienes con un dado cargado a tu favor en la parte de inteligencia, por ejemplo, de coeficiente intelectual, y no tienes la oportunidad de desarrollar esa inteligencia, pues vas a tener muchísimos menos logros que mostrar con ese buen dado que te tocó de entrada que alguien que sí tuvo acceso a una muy buena educación, a muchas actividades extracurriculares, a un gran vocabulario en su casa, a muchísimos libros. Entonces, mucho de eso que llamamos mérito individual en realidad no es tan individual. Tiene que ver con lo que nuestros padres, nuestras comunidades cercanas, nuestras familias, nuestros países nos permitieron desarrollar. Y esa es la parte que se pierde en el discurso meritocrático y que no se le da suficiente atención, y eso es lo que nos genera el tipo de élites que hoy tenemos, no solamente en México, por cierto, en muchas partes del mundo, estas élites merecedoras y casi como crueles en su idea de que, según esto, pues todo se lo deben a su propio y único esfuerzo, y por lo tanto no tienen nada que devolverle ni ninguna responsabilidad con la sociedad. O sea, como diría el Pipino Cuevas, todo se lo debo a mi manager. Más bien todo me lo debo a mí misma. Esa es la ideología meritocrática en su esencia, es yo no le debo nada a nadie. Sí. Todo es producto de mi propio esfuerzo. Por cierto, creo que era el Púas Olivares. Perdón por el chistecito, pero venga, Sabino. Lo que pasa es que la cancha no es pareja como punto de partida para la construcción de esos méritos. Suena muy bien lo que está diciendo Luis, cuando un malayo no entiende que su capacidad, que es chiquito, porque el otro sí entiende y sabe que se va a dedicar a otra cosa, y de manera natural encuentra para lo que es bueno y de pronto es exitoso. Así no funciona la vida. Y no funciona la vida en un entorno en donde claramente hay personas, hay estratos económicos y sociales con una ventaja extraordinaria. Entonces, sí, entre las personas con ese estrato, en ese pensamiento, claro, échale ganas y te voy a dar una universidad y vas a irte a una universidad privada, vas a hablar 4 idiomas y vas a tener un posgrado y vas a trabajar fuera de México y en el mundo y ya estás instalado en el éxito. Solamente que se nos quedaron atrás el 90% de la sociedad mexicana que no tuvo idiomas y que no tuvo ese acceso a esa educación, porque tenemos una educación en 2 velocidades. Tenemos una educación estratificada para la nobleza y tenemos una educación estratificada para la pobreza. Pero eso no es meritocrático, eso es precisamente el punto, creo que quiere hacer Luis. Eso sí, no es meritocrático, eso ya no entra en que los que tienen méritos sí son los que van a tener la mejor educación. Lo que pasa es que lo que estás haciendo con ese discurso es legitimar que así funcionan las cosas. Y así no deben funcionar las cosas. Yo no puedo acompañar la legitimidad de un discurso que habla del mérito como acceso al bienestar y a la parte de un pastel que no les corresponde. Porque los otros, los que se quedaron fuera, para empezar pueden ser mucho mejores que los que llegaron, pero no tuvieron las oportunidades. O tuvieron oportunidades formales, no oportunidades reales. Pero además, aunque hayan tenido oportunidades reales, yo de todas maneras no puedo darme el lujo de tener una sociedad
en donde tengo excluida la mayor parte de la sociedad. Necesito un sistema que tenga la capacidad de absorción y no dejárselo al mercado. Y retomo en la idea que Blanca acaba de señalar del descubrimiento de talento. No nos podemos dar el lujo en una sociedad de despreciar, de desaprovechar el talento de todas esas personas. Y no es un mérito individual. Hay que entender que el éxito de las personas es un éxito colectivo. Lo estamos haciendo en sociedad. Si tenemos un Donovan, qué maravilla que la sociedad pueda tener a un Donovan. ¿Qué hacemos para tener muchos más Donovan? ¿Y por qué no escuchamos a Donovan que no tuvo esas oportunidades de apoyo de empresas, de organizaciones y del propio Estado? Entonces, allí hay un fracaso. No nada más estoy hablando de México. Estoy hablando de una visión de un capitalismo salvaje que aquí es sálvese quien pueda, concentro todo lo que se pueda, porque así funciona el sistema. No, así no funciona el sistema. Tenemos una concepción de justicia que tenemos que poner adelante con inteligencia. Y muchas instituciones públicas, muchas políticas públicas y sobre todo una educación igualitaria, el gran igualador social, sin lugar a dudas, tiene razón Blanca, lo decía hace 15 días, el gran igualador social es la educación. Totalmente. Pero la educación, pero no una educación diferenciada. Vamos haciendo una educación igualitaria. Decía Rousseau, a ver, no tengamos una escuela para el noble y una escuela para el pobre. Tengamos una escuela en donde ahí incluso aparezca la cohesión social del futuro, en donde podamos convivir. La nuestra es una sociedad profundamente estratificada y hemos aceptado como bueno que unos tienen derecho a ocupar los grandes niveles y otros necesariamente se tienen que quedar abajo en la escala social. En lugar de vernos como iguales, vernos como pares, vernos con funciones diferenciadas en una lógica de cooperación más que de competencia, porque no es el aspiracionismo individual el que lleva al éxito, es el aspiracionismo colectivo el que construye realmente sociedades fuertes. Cuando yo confío en el otro, cuando yo tengo la capacidad de hacer sociedad con otros, es cuando podemos encontrar a los mejores talentos, no de manera descarnada. Esto no es la visión salvaje de la meritocracia, en donde es una especie de neodarwinismo. Es el terror, y ahí estamos. Ese aspiracionismo desbocado es lo que además entiende y construye el éxito como capacidad de consumo y riqueza material, es lo que nos tiene mucho donde nos tiene, porque además se vale de todo para lograr tener eso. Y se vale matar, disolver en ácido. Perdón, pero la economía más... Y luego encima lo vistes de mérito. Pues sí, es que la economía más dinámica del mundo, que es la de Estados Unidos, es donde un individuo con su mérito propio puede acabar teniendo 200,000 millones de dólares de fortuna personal, porque la pegó, porque se merece tener esa fortuna porque mejoró a la sociedad. Pero ya tiene segmentos de esa sociedad que ya no están en esa condición, Leo. Sin la infraestructura que generaron todos los norteamericanos con sus impuestos. Bueno, y él también paga muchos impuestos. Bueno, no, eso sí es un problema, hay que decirlo. Eso sí es un problema. Perdón, Luis, tú tienes que echar un último gritito, porque los dos echaron gritito y ahí... No, o sea, digo, si se escucharan detenidamente, Sabino y Blanca, están haciendo el argumento a favor de la meritocracia. Lo que están diciendo es que no tenemos una sociedad meritocrática. Y el éxito obviamente es colectivo. Por eso precisamente, cuando un mexicano decide emigrar a Estados Unidos y tiene éxito allá cuando en México no lo puede... El mejor cocinero de Chicago es mexicano, ¿no? Sí. Y es de la Sierra de Guerrero y tiene un restaurante en Chicago que se llama Mexic. La pregunta es, ¿por qué no lo abrió en Acapulco? Pues porque en Acapulco lo van a extorsionar, no lo van a dejar crecer. Y en cambio, en Estados Unidos, donde está el capitalismo salvaje, según Sabino, ahí el señor pudo florecer. Y un comentario adicional. Creo que también hay una visión equivocada de que la gente más culta en México es de la clase alta. No. Yo muchos años... Esa visión la tienen solo los ignorantes. No, eso, sí, bueno, pero eso es lo que ustedes han dicho, que estamos estratificados y que solamente los ricos son los que tienen acceso a la educación mejor en México. No es cierto.
O sea, en México la gente más preparada eso no sí es cierto, de clase Luis. alta. Bueno, solamente los a ver. niños pueden acceder a educación de gran calidad en México. Luego no la usan, Oigan, no la valoran. yo no tengo la... una cosa aquí que se llama la valoran Chicharito. porque no es de- Aquí, miren, tengo una cosa que se llama Chicharito, donde me habla el productor y está desesperado porque ya dice que nos tenemos que ir. Retomémoslo la semana que entra, porque yo todavía tengo también... Por favor, sí, este Sí. es un tema muy importante. Muy importante. Sobre todo para que además nos vean más jóvenes. De fondo, y hay que decirlo, hay muchas cosas que rebatir todavía, muchas. Yo adelanto, Blanca, las clases medias también se quedan generalmente en la clase media, ¿eh? Es poco probable que pasen a la clase pero alta. suben un No. escalón, pero suben un escalón. Pero, no, pero ven las encuestas, ven las estadísticas. ¿Creemos Bueno, a los no. datos o no creemos a los datos? Porque no es así de a ojo de buen cubero. A Sí ojo tenemos de buen cubero de la hora de opinar. Pero bueno, ya nos vamos. Gracias, Blanca. Luis, Gracias. Sabina, lo retomamos la semana que entra. Buenísimo este debate, qué Gracias. barbaridad, qué bueno este debate, la meritocracia, la falta de una meritocracia. Yo sí coincido ahí. En nuestro país, es lo que nos tiene en esta situación. Vamos a hacer una breve pausa. Voy a regresar con Héctor de Mauleón para hablar de la inseguridad que se vive particularmente en el estado de Zacatecas. Regresamos.